yo no podría estar más emocionado por esta noche de lo que yo estoy ahorita. ¿Por qué? Bueno, porque no me toca predicar, no son bromas, son bromas. No, porque el día de hoy fue súper emocionante. Hoy en la mañana, Maco, ¿a qué hora salieron? A las 4:30 de la mañana. Salieron los jóvenes hoy, se dividieron en dos en conquistar este día, porque algunos se fueron a El Zapote a entregar juguetes. Entonces salieron a las 4:30 de la mañana y acaban de regresar. Yo vi que estaban entrando. Tú fuiste con ellos, tú también fuiste, tú también fuiste, tú también fuiste. Entrando ahorita están. No sé si se lograron ir a bañar, pero cabal, digo yo. Y aquí están con nosotros esta noche. Y encima de eso, los jóvenes tuvieron un grupo, ya llevan 3 años haciendo esto. 4 años, donde un grupo se reúnen en la casa de Obed con Kiara y Obed, y ellos estudian la Biblia a profundidad. Y no siempre son las mismas personas, pero sí hay personas que han sido fieles en eso. Y esta noche varios de ellos van a pasar y ellos van a exponer sobre lo que han estudiado estas últimas 13 semanas en su grupo de vida, que son las cartas que encontramos en Apocalipsis, en capítulo 2 y 3. Entonces, de una vez adelanto eso, pueden buscarlo. Me imagino que les van a pedir a seguirlos en la lectura esta noche. Entonces, ustedes pueden comenzar a pasar, a sentarse, los que van a exponer. Ellos van a estar exponiendo esta noche. No podía estar más orgullosos. Han preparado, han estado orando, pasaron 13 semanas en estudio para lo que van a traer para nosotros esta noche. Yo les pido, por favor, porque esto pasa cuando yo estoy predicando, esto pasa cuando mi papá está predicando, cuando cualquiera está predicando. Cuesta a veces porque venimos de días largos, especialmente si salimos al Zapote a las 4:30 y empezamos a cabecear un poco. Y no es cabeceando diciendo, sí, qué buena prédica, es cabeceando que ya van a empezar a los ronquidos. Yo les pido, por favor, ¿están nerviosos? No, bien, están súper nerviosos. ¿Cuántos de ustedes tuvieran la valentía para venir a pararse a hacer esto? Nadie levanta la mano. Lleva valentía. Y yo agradezco a cada uno de ustedes, agradezco a Obed y Kiara por el tiempo que han invertido y por lo que ellos traen esta noche. Entonces, honremos el tiempo que ellos han invertido en escuchar lo que tienen para enseñarnos esta noche. Abramos nuestros corazones a escuchar y aprender de la palabra de Dios y animémoslos con ojos puestos en ellos, cabeceando cuando dicen algo que sí, puchica, eso me tocó a mí, muchas gracias. Hasta si lo hicieron re bien, terminen aplaudiendo. Animémoslos mientras ellos hacen esto. Y pues, gracias. Eso se los dejo, todo tuyo. Gracias. Buenas noches, hermanos. Es un gusto para nosotros estar aquí presentes frente a ustedes, porque el hecho que estemos aquí parados significa de que tenemos un mensaje para ustedes. Y eso significa que no es mensaje que viene de hombre, no es mensaje que viene de nuestro razonamiento o lo mucho que nosotros podamos haber estudiado, sino que al leer la palabra de Dios, Él es el único que puede entregar el conocimiento y las facultades, no solo para entender su palabra, sino también para aplicarla. Muy bien, nosotros somos un grupo de vida, el grupo de estudio bíblico, y nos reuníamos cada martes para estudiar la palabra de Dios, específicamente el libro de Apocalipsis y más específicamente las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Ahora bien, yo sé que cuando escuchamos Apocalipsis a muchos se nos vendrá a la mente el fin de los tiempos, destrucción, o en general un libro tal vez difícil de entender, tal vez un poco confuso, un mensaje bastante críptico, pero como les digo, es solamente, ahí sí que no solo el Apocalipsis, sino toda la Biblia, que con la ayuda de Dios es que podemos entender el mensaje que Él nos entrega. Muy bien, antes de que aquí mis queridos amigos profundicen en cada uno de los mensajes que Jesús tiene para estas iglesias, yo quería hacer una pequeña introducción, con aclarar un par de puntos. Para empezar, el libro de Apocalipsis fue escrito año 95-96 después de Cristo. Esto es una aproximación.
fue escrita por el discípulo Juan, no confundir con Juan el Bautista, porque él para este punto ya había fallecido. El discípulo Juan, el de los evangelios, el de las cartas, el también llamado discípulo amado, ¿verdad? Resulta que él estaba preso en una isla llamada Patmos, por lo mismo, por difundir el evangelio. Y es que en ese tiempo el Imperio Romano regía la gran mayoría del mundo conocido, y el Imperio Romano exigía a sus habitantes, a sus ciudadanos, que rigieran o que rindieran tributo, no solo tributo, sino también culto al emperador romano, que era pues una persona. Obviamente los cristianos de esa época y nosotros como cristianos vemos todo esto como algo que está mal, ¿no? Entonces los cristianos no tenían de otra que huir y esconderse básicamente, y esto es lo que le pasó a Juan. Lo encontraron difundiendo el evangelio y lo encerraron, y por eso estaba en Patmos. Bueno, él resulta que escribe esta carta, porque el Apocalipsis es una carta. De hecho, es una revelación que él recibe cuando está preso en la isla de Patmos, y luego la envía a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias, quiero que quede bien claro, fueron 7 iglesias que sí existieron en realidad. Fueron iglesias como nosotros, como hoy en día. Obviamente todos sabemos que el edificio no es la iglesia, sino somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Muy bien, él envía esta carta a estas 7 iglesias, cada una en una ciudad diferente, y es por eso que cada una tiene un nombre diferente, el nombre de su ciudad básicamente. Estas 7 ciudades, muchas todavía existen hoy en día, son ciudades modernas, otras simplemente quedan restos arqueológicos. Les menciono todo esto para que tengan estas ideas, este contexto al momento de leer las escrituras. Muy bien, también antes de esto, cuando leamos las escrituras van a ver que cada mensaje que Jesús le tiene a cada una de las iglesias sigue cierta estructura. Si bien tiene un mensaje específico para cada una de ellas, sigue cierta estructura que podemos y que ustedes también se van a dar cuenta. ¿Cuál es esta estructura? Se las adelanto. Primero Jesús se presenta. Él se da un nombre, un título. Este título siempre demuestra su supremacía, su majestad, su soberanía sobre el universo, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las cartas Él se presenta como el primero y el último, o el primero y el postrero, depende de su versión. Después de esto, Jesús menciona algo que le agrada o algo que no le agrada de cada iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Cosas que la iglesia estaba haciendo bien y que Jesús lo menciona, y cosas que la iglesia estaba haciendo mal y que Jesús también se los reprocha. Después de esto tenemos la promesa o condenación. Jesús menciona una condenación si es que siguen en sus malos caminos y no se corrigen, y también una promesa para todos los que perseveran en su nombre y en sus caminos. Ahora bien, tenemos que entender que estas promesas no son solo para esta iglesia o algo que le dijeron en su momento. Son promesas para nosotros también como iglesia y para nosotros como individuos. Así que, por favor, pongamos mucha atención. Recordemos que este mensaje no es simplemente algo que sucedió, algo que le escribieron a ciertas iglesias hace unos 2000 años. Este es un mensaje para la iglesia en la actualidad y para nosotros, promesas para nosotros, y también, como no, corrección para nosotros, ¿verdad? Así que, por favor, tomémoslo muy en cuenta. Y vamos a leer, el pasaje es Apocalipsis 2, vamos a leer la nueva versión internacional NBI, así que por favor, si nos pueden seguir la lectura, se lo agradecería. Dejo el tiempo para la primera iglesia. A la iglesia de Éfeso, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
Muy buenas tardes, hermanos. Voy a empezar dándoles un poco de contexto sobre la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad portuaria, lo que significa que había mucho comercio dentro de esta ciudad. De hecho, en esta ciudad entraba tanto dinero que se le llamaba una de las ciudades más importantes de la Roma antigua. Esta ciudad, porque era un puerto, tenía mucha mezcla de cultura, religiones, pero la cultura más importante en esta ciudad era hacia la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad y de la vida eterna. Realmente en esta ciudad era una ciudad muy inmoral. Dentro del templo de Artemisa era tanta la inmoralidad sexual que incluso existían prostitutas sagradas. Dentro del templo de Artemisa existía un árbol, el cual las personas creían que si lo tocabas, ese árbol te daba el poder para poder concebir una vida. La adoración a esta diosa era tan grande que el templo de Artemisa se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y los efesios eran tan celosos hacia el culto de su diosa que en Hechos 19, 23 al 41 nos narra un disturbio que ocurrió cuando el cristianismo empezó en esta ciudad. Los efesios realmente creían que su diosa era la diosa dadora de vida, realmente creían que su diosa era la más grande. Y esto crea un gran contraste en cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Cristo se presenta diciendo que Él es el que tiene las 7 estrellas en la mano y pasa en medio de los 7 candelabros de oro. Esta descripción refleja el poder y el control que Dios tenía sobre su iglesia. Entonces Cristo comienza hablándole a esta iglesia, elogiándola, y nos describe a la iglesia de la siguiente forma. Esta iglesia realizaba buenas obras para Cristo, esta iglesia trabajaba duro por el nombre de Cristo, perseveraba a pesar de las dificultades. Esta iglesia aborrecía lo malo, buscaba la verdad y conocía qué era sufrir para Cristo. Esta era una iglesia que realmente iba contra la cultura de todo lo que se vivía en la ciudad donde ellos estaban. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Cristo les pone un pero. Un pero. Y ese pero es que habían olvidado lo más importante. Habían olvidado su primer amor. El primer amor significa la prioridad, lo más importante en nuestras vidas. Los efesios hacían de todo como buena iglesia. Sufrían, trabajaban, conocían, pero cayeron en un punto en que todo era automático, en que olvidaron el por qué hacían lo que hacían y dejaron de lado la fuente original de todo lo que hacían, que era Cristo. Y muchas veces nosotros nos encontramos en el mismo punto que esta iglesia, olvidando el por qué hacemos todas las cosas, olvidando a nuestro primer amor. Y en esta carta, Cristo nos muestra cómo volver a ese primer amor. Nos menciona: arrepiéntense y vuelvan a practicar las obras que hacían en el principio. Esas obras que provienen del primer amor, esas obras que provienen de nuestro amor a Cristo. Por último, Cristo menciona una promesa en esta carta. Dice: el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Qué es un contraste? Pues en el templo de Afrodita había un árbol que prometía vida. Pero el árbol de Dios, el árbol de la vida eterna, nos promete una vida verdadera. Nos promete estar con la eternidad con Dios. Y esa es la vida eterna. Muchas gracias. A la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto es el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte.
Buenas noches, hermanos. Mi nombre es María René Acosta y yo les vengo a hablar sobre la segunda iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, o también conocida como la iglesia perseguida. Un poco de contexto sobre esta iglesia, antes de centrarnos en la carta. Bueno, esta iglesia estaba en ruinas durante mucho tiempo, hasta que el Imperio Romano la reconstruyó. Luego de unos siglos, se asentaron los primeros judíos a esta ciudad, por lo que hizo que esta ciudad, por las creencias que tenían los romanos y los judíos se chocaran demasiado, hizo que provocaran una gran persecución. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien se tiene la creencia o la hipótesis que fue un discípulo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, hasta que finalmente Policarpo murió a causa de haberse renegado a negar el nombre de Jesús. Esto nos deja ver cómo era la vida de los cristianos, que con solo predicar eran condenados a muerte. Bueno, con un poco de contexto histórico ya podemos centrarnos más en la carta. En esta carta Jesús se nos presenta como el primero y el último, el que murió y vuelve a vivir. Luego, en el versículo en Apocalipsis 2:9 nos dice: Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. Como primera observación, nos dice que esta iglesia era pobre pero rica. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere a que la iglesia era pobre en lo material, ya que el odio hacia los cristianos era tan grande que no nos dejaban vender, comprar o hacer cualquier cosa con dinero, y así poco a poco fueron cayendo en la pobreza. Pero luego dicen que eran ricos. Ellos eran ricos porque tenían a Cristo, lo cual es una riqueza aún mayor, porque esa riqueza es eterna y no es temporal como las terrenales. Luego, en la segunda observación que vamos a hacer es lo que dice de los que se autodenominan judíos, pero en realidad son sinagoga de Satanás. Esto hace referencia a los que señalaban al pueblo cristiano de Esmirna, que eran los judíos que se denominaban creyentes de Dios, pero en realidad servían al enemigo, ya que el pueblo judío en este tiempo se había opuesto al evangelio, pero se les denominaba sinagoga de Satanás. En el siguiente versículo, Apocalipsis 2:10, dice: No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como primera observación podemos notar que la tribulación o el tormento que Esmirna iba a pasar iba a ser grandísimo, por lo que dice que el diablo iba a mandar a parte del pueblo cristiano a la cárcel para probar su fe. Pero Jesús en esta carta los alienta, porque les dice que sean fieles hasta la muerte y les dará la corona de vida. Esto con el fin que no sufrieran la segunda muerte. Como ya sabemos, la primera muerte es la muerte terrenal, en donde nuestro cuerpo de carne muere, y la segunda muerte es la muerte espiritual, la cual es un sufrimiento eterno en el infierno. Como una conclusión, en esta iglesia nos deja un pensamiento como: wow, ellos con solo predicar estaban arriesgando sus vidas, qué valientes, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar, hoy en día no importa la parte del mundo en la que seamos. Por ejemplo, en Corea del Norte, Arabia Saudita o Malasia, con el simple hecho de poseer una Biblia es una excusa suficiente para ser mandado a la cárcel. Bueno, unos pensarán, bueno, yo estoy en Guatemala o en algún otro país donde existe una población cristiana, entonces los casos de persecución no son tan comunes, por decirlo así. Pero en realidad es todo lo contrario. La persecución no solo se trata de ir a la cárcel o morir por predicar, sino que la persecución puede verse reflejada de muchas maneras. Por ejemplo, la exclusión social, discriminación, acoso o burlas son un buen ejemplo de lo que sufrimos los cristianos. Pongamos a pensar, los cristianos nos toman como unos locos, ilusos, obsesionados o hasta fanáticos solo por serles fiel a nuestra fe.
Pero no es necesario que nos lo diga una persona que tal vez no conozcamos o que solo deje un comentario en alguna red social, sino que incluso en nuestra propia familia, en nuestro círculo social, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o en algún otro lugar donde convivamos con gente podemos sufrir de la persecución. Pero hermanos, aferrémonos a Cristo y a su palabra, porque la recompensa que tendremos no es terrenal, sino es eterna. Muchas gracias. A la iglesia de Pérgamo, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. Buenas noches a todos, soy Evan Zuleta. Para mí es un gran privilegio poder estar acá arriba y hablar sobre Pérgamo. Bueno, les quiero iniciar dándoles un contexto de cómo los cristianos vivían en ese entonces. Bueno, Pérgamo era la capital de Asia Menor. Era un lugar en donde habitaban grandes líderes romanos. Su símbolo para ellos era una espada de doble filo, y esto representaba autoridad, poder y justicia. Era también una ciudad muy próspera, pero sin embargo, esto no significa que era una buena ciudad. Ellos adoraban a varios dioses. Bueno, los 3 más impactantes era 1, el emperador; 2, Zeus, el dios de poder; y 3, Esclapio. Este dios era el de medicina, de sanación. Interesantemente, el símbolo de medicina que usamos hoy en día es una referencia a un método de cómo usaban las serpientes para sanar a las personas. Pueden verlo ahí en una de las fotos de la iglesia. Bueno, una de las cosas que le agradaba a Dios. Bueno, algunos eran fieles al nombre de Jesús y estaban dispuestos a vivir y a morir por la causa. Desafortunadamente, la lista de buenas cosas es muy corta comparada con las cosas malas. Entonces, quiero dirigirme a lo que no le agradaba a Dios en esta iglesia. La iglesia era muy tolerante. Ellos toleraban el sincretismo entre lo pagano y lo cristiano, lo que lo llevaba a idolatría, ¿verdad? Este era semejante a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, un plan que fue hecho por Balaam. También eran tolerantes a las ideas, filosofías, doctrinas de los nicolaitas. Ellos creían que el cuerpo y el espíritu no tenían ninguna relación. Ellos solo intentaban escapar su culpa, la culpabilidad que ellos tenían. También otra cosa que no practicaban era disciplina en la iglesia. Permitían a falsos profetas permanecer en la iglesia y no disciplinaban a las personas que incitaban a otros a pecar. Qué triste es. Sin embargo, Dios les permite arrepentirse de su tolerancia y de todo lo que rechaza la exclusividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay esperanza, y eso es bueno. El que
Él tiene la espada de doble filo. Como de Él se anuncia ahí en Pérgamo, en la carta, Él es el que tiene la espada de doble filo. Él es el justo. Él es el de máxima autoridad. Él es soberano. Otra cosa, Él es el victorioso. Él ha ganado la buena batalla. Entonces sigamos peleando en la buena batalla. Porque Él nos va a dar una piedrita blanca. ¿Qué tiene que ver eso, verdad? Una piedrita blanca. Bueno, la verdad es que es muy bonito cómo la simbología está usado en esa forma. Muy interesantemente, la piedra blanca se le daba a los ganadores de eventos atléticos físicos. Y esto era un ticket para los ganadores a una fiesta que solo los victoriosos podían ir. Y ahí tenían escrito el nombre del ganador. Es tan increíble saber de que nuestro Dios no solo es un Dios que creó y proveó para nosotros, pero también es un Dios tan personal. Él está con nosotros y nosotros estamos con Él como una iglesia. El Espíritu Santo ha iniciado algo bueno en nosotros y lo va a terminar. Y solo eso quisiera decir hoy. Muchas gracias. A la iglesia de Tiatira, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al corpóreo. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen las enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no encontré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con cetro de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos. La cuarta carta y la más larga de las 7 fue escrita a la iglesia de Tiatira. Tiatira era una ciudad pequeña, pero era un gran centro comercial, porque aquí fabricaban tantos productos que los comercializaban hacia otras ciudades. En Tiatira existían demasiados gremios que eran grupos de personas o asociaciones que te dedicaban a lo mismo, tenían un mismo oficio o una misma profesión. Estos gremios eran tan relevantes en Tiatira porque eran el centro de la vida social. Movían absolutamente la vida de todos los que estaban en Tiatira. Cada gremio tenía reuniones donde se adoraban a varios dioses.
y uno de ellos era Apolo, a quien se le referían como el Hijo de Dios. Formar parte de un gremio en Tiatira era regir completamente tu vida a las prácticas paganas. Para los cristianos, ahí significaba escoger entre Cristo o sí mismos, sus vidas profesionales. Tiatira era famosa por sus trabajos con metales, con plata y con bronce, y por las buenas obras que realizaban. Y Dios usa esto como referencia para hablarles. Él se presenta como el Hijo de Dios porque en Tiatira se estaba usurpando su lugar. Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, porque él veía las obras, pero también veía los pensamientos y las intenciones, como el que tiene pies como bronce al rojo vivo, porque él viene con juicio y destrucción. Dios veía lo bueno en esta iglesia. Era una iglesia que tenía amor. Él dice que era una iglesia que tenía fe, y la fe, la explicación, o sea, la fe es la confianza continua en Cristo y su palabra. Ellos tenían eso, eran una iglesia que se servían unos a otros. También eran perseverantes en aceptar el rechazo de parte de los gremios. Y todo esto los había motivado a realizar obras mucho mayores de las que ya habían hecho. Pero a pesar de todo lo bueno, el omnisciente, el que tiene ojos como llama de fuego, ve algo malo en ellos. Sin embargo, tengo algo en tu contra, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa y con su enseñanza engaña a mis siervos. En Tiatira estaban permitiendo que una mujer tuviera autoridad sobre parte de la iglesia, la cual ella decía que provenía de Dios por el hecho de llamarse profetisa, pero realmente Dios dice no lo es y la llama Jezabel. Y este nombre hace referencia a la reina Jezabel del Antiguo Testamento, que enseñaba a Israel a las prácticas paganas y estaba en contra del Dios verdadero. Esta mujer llevaba a los miembros de la iglesia de Tiatira a pensar que estaba bien a practicar el paganismo y ser cristiano a la vez. Pero Dios, como lo menciona ahí, dice, estos son las profundidades de Satanás. Pero ¿cómo es que un cristiano podía ceder? ¿Cómo es que podía ser engañado y practicar lo que Jezabel le enseñaba? Tal vez era por la necesidad de querer aliviar su escasez económica, o por la disposición de creer en una revelación extrabíblica, por la falta de conocimiento y fundamento sólido de la Biblia. Ellos sí tenían persecuciones, sí tenían problemas, estaban enfrentando rechazo y opresión, pero todo lo malo que ellos estaban viviendo no era el peligro. Ante los ojos de Cristo, la verdadera amenaza era lo que estaban permitiendo dentro de la iglesia. Y tristemente esto ocurre en muchas iglesias actualmente. Dejan que personas con títulos como profetas entren a la iglesia, permiten que el pecado entre y lo toleran. Hay personas que ministran y enseñan, a las cuales Dios también llama a Jezabel. Y esto no debe ser así. El pecado debe ser echado fuera de nuestras vidas, porque nosotros somos la iglesia de Cristo y Él no tolera el pecado. Cristo advierte a su iglesia a no creer ni aceptar revelación o autoridad extrabíblica. Es por eso que nos dejó un único fundamento sólido y verdadero, que es la palabra de Dios. Como cristianos, priorizar la obediencia a la palabra de Dios debe ser lo único que tengamos enfrente de nuestros ojos, antes que nuestras propias vidas, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra economía y nuestra seguridad. Y no es que sea malo estudiar, no es que sea malo trabajar y tener dinero, pero si esto nos está pidiendo alejarnos de Dios o hacer algo contrario a Dios, debemos estar dispuestos a perderlo. Pero al final,
Como en cada iglesia Dios deja una promesa, y la promesa acá es que dice que ellos estaban pasando persecuciones, opresiones, rechazos, mentiras, y nosotros vamos a pasar por lo mismo, pero al que venciere le daré la estrella de la mañana, que es Jesús mismo, una eternidad junto a Él. El que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Gracias. A la iglesia de Sardis, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy buenas noches, hermanos. Hoy voy a hablarles acerca de la quinta iglesia del Apocalipsis. Esta es la iglesia de Sardis. Voy a darles un poco del contexto histórico. Primero quiero mencionar que esta ciudad era muy politeísta. Sin embargo, tenían a una diosa principal, y esta diosa era la Artemisa. Era considerada la diosa de la caza y la fertilidad. Esta ciudad era muy próspera y de gran comercio textil. Era muy famosa y muy rica. Un detalle muy interesante es de que esta ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que parecían que sus defensas eran difíciles de conquistar. A pesar de eso, fueron conquistados 2 veces, en una ocasión por los griegos y otra vez por los persas. Curiosamente, en ambas ocasiones ocurrió porque los pobladores estaban tan confiados de la resistencia de su fortaleza que durante la noche pudieron conquistarla. En el año 17 después de Cristo fue sorprendido por un terremoto que casi destruye por completo esa ciudad. Después de eso, esa ciudad jamás recuperó su esplendor. Como mencioné al principio, esta ciudad era muy politeísta y entre los pobladores no había ningún problema con la diversidad de religiones. En Sardis, a diferencia de las demás ciudades, decidieron, ¿por qué no nos llevamos bien? Los judíos pueden creer en su Dios, los idólatras paganos pueden creer en sus dioses, y en una cultura pluralista, relativista, hacemos la paz y todos nos llevamos bien, siempre y cuando aceptaran que su Dios no era mayor que cualquier otro que adoraba a Roma. Considerando un poco la ideología de esta ciudad, cuestionémonos, ¿en qué estado se encontraba esta iglesia? Sin ninguna presión social. No sufrían persecución. Todos se llevaban bien. Podemos ver el ambiente en el que los cristianos se fueron formando en esta época, y esto se puede notar en la forma en la que fue construida su sinagoga. Permitieron que hubieran imágenes de otros dioses dentro de este templo. Entonces, reconozcamos que como humanos muchas veces somos muy fáciles de influenciar, y eso es lo que sucedió con Sardis. Por esta razón, Jesús le habla a la iglesia y menciona varios puntos. En primer lugar, se presenta como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. El número 7 en la Biblia representa perfección y plenitud. Entonces, aquí está hablando sobre el que posee el espíritu en toda su plenitud. Y las 7 estrellas son los ángeles de cada iglesia, y está haciendo referencia a sus líderes. Aquí viene el mensaje para esta iglesia, donde Jesús les dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto.
Antes del terremoto, Sardis era muy famosa por su riqueza, pero después de este desastre lo perdió todo. A pesar de eso, ellos seguían viviendo de sus glorias pasadas. Eso también estaba ocurriendo dentro de la iglesia, porque al principio ellos sí vivían fervientemente por el amor de Cristo. Sin embargo, con el paso del tiempo y por el ambiente en el que se encontraban, se dejaron moldar por la cultura y pensaban que sí estaban vivos. Pero sabemos que Cristo es omnipotente y sabe todo. Aunque pensamos que estamos vivos, Él ve el corazón y dice la realidad. Estaban complaciendo el mundo y no estaban complaciendo a Dios. Después menciona que en la iglesia no encontraba obras completas delante de Dios, obras que no estaban siendo aceptables. La iglesia no estaba produciendo frutos espirituales y tampoco estaban predicando la verdad. Eso es algo que hoy en día también podemos ver. Cuando en una iglesia procuran dar mensajes que sean agradables a sus miembros y omiten la parte reprensiva. Iglesias en donde aceptan el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo y todas esas corrientes que en definitiva no son agradables a Dios. En donde la autoridad de las Escrituras y la divinidad de Dios ya no existe en esa iglesia. En donde el pecado es aceptado, donde la fornicación, el adulterio y el consumo y el alcohol es aceptado. Ojo, no estoy mencionando que no se deben de permitir ese tipo de personas aquí. Me refiero a que como cristianos tenemos la responsabilidad de, si una persona no está haciendo lo correcto, guiarlos a la verdad. Predican la parte de Dios es amor, y sí, Dios es amor, pero sabemos que Dios también corrige al que ama. O también aplican pues, ¿por qué no nos llevamos bien? Yo creo en Jesús, fulano cree en Buda. Para mí Jesús es la verdad, para él la verdad es el budismo. Eso es algo que no debe estar en los pensamientos de un cristiano, porque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús, al ver esto dentro de la iglesia, los anima a despertar y reavivarse, a recordar lo que recibieron y oyeron, y a obedecerlo y a arrepentirse. Jesús utiliza esto ¿se recuerdan de las dos ocasiones en la que fue conquistada esta ciudad? Pues Jesús utiliza esto como un ejemplo cuando les dice: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. A pesar de lo mal que Sardis se encontraba como iglesia, aún habían unos pocos que eran fieles, por lo que menciona en este pasaje que eran personas que aún no habían manchado sus ropas, y les da la oportunidad de ser vestidos de blanco a los que salgan vencedores. Los llama dignos, pero esa cualidad no es de ellos y no es de nosotros, sino es por la justificación que Jesucristo nos da por su muerte y lavamiento de nuestros pecados. Porque cuando Dios nos ve, en realidad quien está viendo es a su Hijo Jesucristo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este mensaje fue para esta iglesia, pero es para nosotros también, por lo que escuchemos lo que el Espíritu está hablando y cuestionémonos. ¿Somos una iglesia viva o muerta? Gracias. A la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten, vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte
te guardaré de la hora de prueba, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre ti mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches, hermanos. Pues yo les voy a hablar de la iglesia de Filadelfia y les voy a dar un contexto sobre esta iglesia. Esta iglesia en el año 17 después de Cristo sufrió un terrible accidente, un terremoto en donde varios tuvieron que abandonar la ciudad, dejando a pocos habitantes en esta ciudad y dejaron a la iglesia muy débil. Pero a pesar de eso también nunca dejaron su fe y nunca dejaron ser fieles a Dios. Otra persecución que también pasaban era que Roma no los ayudó y ni les daba ayuda en nada, y también no los ayudaron a reconstruir su ciudad. También estaban, como poder decirlo, estaban celosos de ellos porque ellos eran buenos en los comercios, tenían viñedos donde exportaban vino a otros lugares, y esto a Roma no le gustó. Entonces les dijeron que ya no podían seguir comercializando esto. Otro era de los judíos. Los judíos creían que eran los únicos cristianos seguidores de Jesús, y algo que decía en la carta es de que les cierran las puertas a esta ciudad porque no creían que ellos eran cristianos, porque en ese entonces decían que Roma tenían que darles una carta donde decía que tú eras cristiano y tenías esa carta, podías salir y podías llegar y entrar a la sinagoga. Pero Filadelfia no tenía eso, entonces tuvieron mucha persecución como cristianos. Pero a diferencia de las otras 5 iglesias, esta es la segunda iglesia que no tiene condenación, más bien tiene más cosas que agradan a Dios. Si leen la carta se van a dar cuenta que hay más cosas que agradan a Dios, y esas cosas, una de esas 3 cosas son que ellos guardaron la palabra de Dios, han sido perseverantes en la palabra de Dios y no negaron su nombre, a pesar de todas las persecuciones que estaban viviendo. Ellos siguieron adelante. Y como conclusión, al final la carta de Jesús se presenta ante ellos y se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre puertas y cierra puertas. A diferencia como lo que decían los judíos, que ellos le cerraron la sinagoga para que no entraran. Jesús es el único que puede abrir esa puerta. Él es el único auténtico, Él es Dios, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es el que posee la autoridad sobre la salvación, el que abre la puerta a la vida eterna y nadie puede cerrarla. Anima también a la iglesia a ser pacientes, fieles, obedientes, a pesar de lo que estaban pasando, los anima, porque la única verdad la tiene Él y es la que los que tenemos que creer. Cristo es la verdad. Esto es nuestra esperanza. Jesús también les dice que Él los cuidará de cualquier dificultad que vayan a vivir, y lo más importante, los cuida espiritualmente, y en la eternidad los pondrá como pilares en su templo. Y esto no solo se lo está diciendo a esta iglesia, como dice al final, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Y eso también es para nosotros. Jesús nos dice
yo soy Dios, sabiendo esto, guarden mis mandamientos y yo los guardaré en la vida eterna. Y no importa la situación aquí en la tierra, debemos ser perseverantes, fieles, y lo importante es en el cielo. Por eso hay que sufrir por Él, así como Él sufrió por nosotros. Así que esto es la carta de Filadelfia. Muchas gracias. A la iglesia de Laodicea. Escribe el ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropa blanca, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches. ¿Cuáles son nuestras prioridades como cristianos? La iglesia de Laodicea nos da un ejemplo claro de esto. Laodicea era una iglesia bastante conocida por ser una iglesia rica y por su industria textil, especialmente por la lana de color negro, que era de alta calidad, y también por su colirio, que era un ungüento que utilizaban para mejorar la vista. Laodicea era conocida también por tener 2 canales de agua que venían de diferentes pueblos. Cada uno traía agua caliente y agua fría, que al llegar a la ciudad eran agua tibia, que algunos decían, esta agua es asquerosa, da ganas de vomitarla, no es rica. Entonces, estas cosas que ellos creían tener son cosas que luego Jesús utiliza para demostrarles que están equivocados en lo que ellos creen, principalmente con que ellos creían en la autosuficiencia. También cabe destacar que eran un pueblo bastante orgulloso y muy autosuficiente, por lo que se negaron a recibir ayuda de Roma cuando hubo un terremoto. Cabe destacar que esta iglesia no tiene ninguna felicitación como el resto. Jesús entra directo a las reprensiones diciéndoles, eres ciego, desnudo y eres tibio. Estas cosas la ceguera representa su falta de visión en lo que ellos eran, no miraban realmente lo que necesitaban. Ellos creían que tengo dinero, tengo todo, no necesito más. ¿Para qué seguir creyendo que necesito si ya lo tengo todo? La desnudez representa su falta de santidad, que representa el estar alejados de Jesús. También les dice que compren de él oro refinado. Oro refinado representa la verdadera riqueza celestial, no la riqueza que tenemos aquí en la tierra, que creemos que tener mucho dinero lo es todo, tenerlo todo aquí es suficiente. Debemos buscar todo en el cielo.
También les dice que Él les dará ropa blanca para que se vistan y cubran su desnudez. Esto representa que con Jesús Él nos va a dar la santidad y la verdadera paz que buscamos con Él. También les dice que les dará colirio, que ellos conocían como un ungüento para los ojos. Eso representa la capacidad de poder ver y discernir todo aquello malo que hacían y poder ver que en realidad estaban equivocados. Entonces, no todo es malo, porque Él nos ofrece salvación a pesar de todo aquello malo que estaban haciendo. Algo que cabe destacar de esta iglesia es que Jesús les dice que a pesar de que Él aborrece todo aquello malo que hacían, o todo aquello malo que incluso hacemos ahora, Él nos ofrece santidad, nos ofrece la salvación que solo Él nos puede dar. También destaca el hecho de que Dios no es simplemente un Dios de palabras bonitas. Él no solo nos dice algo que parece bonito para nosotros, Él nos dice la verdad, a pesar de que eso pueda llegar a ofendernos de cierta manera. Dicho esto, me gustaría finalizar con la pregunta que les hice al principio. ¿Cuáles son nuestras prioridades como cristianos? Gracias. Muy bien, queridos hermanos, hemos escuchado el mensaje que Jesús tiene a cada una de estas 7 iglesias. Son mensajes específicos para cada una de ellas, pero aún así podemos distinguir ciertos puntos, ciertos aspectos que Jesús destaca en cada una de estas 7 iglesias. Uno de ellos es el amor a su nombre, el amor a su mensaje. No desviarse realmente por los problemas, por tratar de hacer la vida cristiana más fácil, por tratar de de encajar mejor en la sociedad o por aligerar las cargas que Jesús pide que llevamos. Así bien, por amor a su nombre es que nosotros pues perseveramos en su nombre, en la buena doctrina, en su mensaje apegado a la Biblia, ¿verdad? Asimismo hay algo que se repite, creo que varios de ustedes lo notaron, y es la parte en que dice: el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Esto nos dice que realmente es el Espíritu de Dios quien nos habla, quien nos capacita y quien nos faculta con la habilidad para agradarle, para entender su palabra. Y asimismo nos dice que tanto a las personas, como en aquel entonces, en la antigüedad, como ahora, todos tenemos oídos, así que escuchemos su palabra, prestemos atención, que Él disponga nuestro corazón para hacer sus buenas obras, ¿verdad? Asimismo, yo quiero remarcar algo muy importante. El libro de Apocalipsis habla sobre el final, ¿no? Pero esto realmente no debe ser preocupación para nosotros como cristianos, no debe ser motivo de tristeza, no es un libro que nos cause pues penas, sino es lo contrario. Para nosotros como cristianos debe ser un libro ahí sí que de alegría, de gozo, porque remarca la victoria de Cristo, su soberanía, y que estando con Él no estamos solos, estando con Él, Él nos otorga la victoria. Así que por favor, en su tiempo libre, cuando puedan, por favor, aparten un tiempo, lean de nuevo estos 2 capítulos, Apocalipsis 2 y 3, porque realmente es un mensaje para la iglesia en la actualidad, no solo para aquellas iglesias, es un mensaje directo para la iglesia, es un mensaje directo para nosotros, que nos dice que debemos ser santos, apartados para Él, tanto como iglesia, como personas, como individuos. Pues es el mensaje que nosotros hemos preparado, gracias a la ayuda de Dios. Les agradecemos mucho por su atención. Quiero agradecer también a nuestros mentores, don Obed, señor Kiara y profe Abner. Gracias por sus enseñanzas, gracias por su tiempo, por su dedicación. Y no me quiero ir de aquí sin antes hacerles la invitación para nuestros próximos estudios bíblicos. Créanme, de forma personal, se los puedo asegurar, es de mucho provecho para la vida cristiana. Feliz noche.